Luigi Picella, presidente de Colindustria, nos acompaña en la mañana de hoy. Muy importante, Luigi. Hay varios temas, pero hay uno que es, digamos, el vértice de la pirámide, porque definitivamente esta reforma a una ley ya existente, la de gravar a los grandes capitales, como se decía antes, o los contribuyentes especiales, ha tenido una modificación muy particular, está teniendo un efecto y está generando una confusión tremenda, no solamente a nivel de la opinión pública, a nivel del consumidor, sino a nivel, por supuesto, de comerciantes industriales y quienes se dedican a la actividad económica como tal. Así que yo te propongo que iniciemos por allí, porque de verdad esto es bien serio y nos podría llevar buena parte de lo que es el recorrido de este programa en el día de hoy. Te renuevo el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Y si me lo permites, quiero explicar, porque hay mucha confusión. Esto del impuesto a las grandes transacciones financieras tiene varias aristas. Una de ellas afecta evidentemente al consumidor, la otra el comercio, que se está viendo envuelto en un problema para poder ejecutar la misma, retenerlo y después enterarlo, pero también a nivel industrial, porque los productos, este efecto es inflacionario y todos vamos a pagar esto. En primer lugar, este impuesto ya existía. Este impuesto estaba dirigido a los contribuyentes especiales que pagaban en bolívar, era el 2%, pero era netamente a ese target. ¿Qué sucede también? Creo que desde el 2006 está esa... Bueno, es que él entraba y salía y se llamaba antes impuesto al débito bancario. Se le cambió el nombre a las grandes transacciones financieras porque era dirigido a esas grandes empresas. ¿Qué sucede? La unidad tributaria se quedó, no se ha actualizado, entonces todo el mundo es contribuyente especial. Y entonces de allí ahora hay una modificación a esa ley en donde se pagaba netamente a los bolívares. No obstante, en Venezuela, como todos sabemos, apenas un 30% de todas las operaciones que hacemos se hacía en bolívares y el resto, el 70%, era en una moneda diferente al bolívar. Si bien nosotros estamos de acuerdo con que también debe pecharse esa parte de los dólares, nosotros desde Conindustria, Fedecámara, Consecomercio y Fedeagro hicimos una propuesta en la primera discusión para que esto se revisase. ¿Cuál fue la propuesta que nosotros hicimos oportunamente? En primer lugar, que se eliminaran de ese decreto a las personas naturales, es decir, que no se les cobrase el impuesto por el consumo. En segundo lugar, que se revisase la parte y que se eliminara de allí a las pequeñas industrias. En tercer lugar, que el impuesto fuese de 0.5 a 1% y un tiempo determinado, porque este impuesto es altamente inflacionario. Ahora bien, ya él se dio. La gran pregunta es, ¿quién lo paga? Todos pagamos este impuesto. Usted va a comprar $1, usted se dirige a un kiosco que es contribuyente especial y él le tiene que retener el 3%. Ahora bien, hay un problema de ejecución en la misma. ¿Cuál es el problema de ejecución? Bueno, que el comercio tiene que tener adecuadas las máquinas fiscales para poder entregar una factura y ahí discriminar el cobro del 3%. ¿Qué sucede? Que en muchos de los casos no solo tienen que adecuarse a nivel de programación, sino las máquinas que están allí existentes no se pueden reprogramar y bien hay que adquirir otras y muchas de estas están recién adquiridas. Esto evidentemente trae un costo al pequeño comerciante que no puede hacer esa erogación que está en el orden entre $1.000 y $2.000. Sí, no, incluso hasta más nos decía una especialista en derecho tributario la semana pasada que la actualización para poder reflejar en la factura el 3% del cobro de la divisa, pues puede llevar a que la actualización se vaya más allá de lo que se calcula en principio. La actualización de las máquinas. Así es. Lo que sucede es que muchos tienen las máquinas y no sirven, hay que volver a comprar otra y la recién adquirieron ahorita. En segundo lugar, la máquina puede estar entre $800 y $1.000, pero el dispositivo para transmitir cuesta 400. Y después tienes que pagar a 2 programadores, el de la máquina y también a tu programador para que enlacen los 2 sistemas. Entonces, esto es cuesta arriba. En segundo lugar, hace poco que se decidió quiénes tenían que hacerlo y entonces no hubo tiempo para hacer esa programación. Adicionalmente a ello, los que la programaron, porque existe una gran desinformación, los que la programaron ahorita, hicieron sus cálculos en base al monto antes del IVA. Es decir, si algo cuesta 100,
un producto, un par de zapatos cuesta $100, más el IVA son 116. La base imponible le hicieron sobre 100. Pues ahora acaban de decir que no, es sobre el pago, es decir, van a pechar sobre los 116 bolívares, es decir, sobre el IVA. Es un impuesto sobre un impuesto. Adicionalmente a esto, hay otros problemas a nivel bancario, porque también se decía que se iban a pechar en las transferencias o los pagos que ahí se hicieran, pero la asociación bancaria encuentra incongruencias o no está claro con lo que tiene que hacer y se acaba de suspender por un tiempo lo que son las transferencias y pagos a nivel de cuentas custodia. Y voy un poco más allá. ¿Qué es lo que nosotros, las industrias, nos preocupa? Carlos, nos preocupa sumamente porque este es un impuesto inflacionario en el cual arranca con una pequeña meta y es una bola de nieve que se va incrementando. No, es una secuencia que va sumándose el 3% y de ahí sigue, ¿no? Tal cual. Arranca con los productos químicos, materia prima, pero él va subiendo a medida que la cadena de producción sea mayor, este efecto se viene incrementando. Y cuando llega al productor, al consumidor final, los cálculos que hemos hecho afecta aproximadamente el incremento del precio del producto en un 15%, es decir, altamente inflacionario. Sin el IVA. Ahora tenemos que hacer los cálculos con el IVA y esto evidentemente va a subir. También es bueno aclarar que ha habido, el poner en práctica este impuesto es tan engorroso porque nosotros pagamos a veces con diferentes maneras, mixtos. Es decir, tú puedes pagar una parte en dólares, una parte en bolívares y abajo el resultado te va a dar un monto que puede ser que no haya cambio y si no lo haces electrónico es complicado de pagarlo. Es decir, creas un malestar al consumidor. Y también es importante destacar que este impuesto lo paga el consumidor. El comercio lo que va a fungir es como agente de retención, no es para él. Él retiene el impuesto porque el consumidor está haciendo el pago en una moneda diferente al bolívar y posteriormente él tiene que enterarlo con todos los problemas, Carlos, que el pequeño comerciante, la pequeña industria, tiene que hacerle frente a todo esto. No solo enterarlo, sino una declaración más aparte del IVA y todo esto y la adecuación de las máquinas fiscales. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luigi, y vamos a retornar en muy pocos momentos para continuar con este tema que está arropando por lo pronto, ¿no? Y está jerarquizándose a nivel de la opinión pública porque nos tiene realmente confundidos, cuando no marcados por la incertidumbre en esta circunstancia. Seguimos con Luigi Pizzella, presidente de Conindustria. Fíjate, hay un elemento importante, ¿no? Que dentro del marco y aquel tejido de confusión se establecen los sujetos pasivos especiales, o lo que antes denominaban contribuyentes especiales, pero es que parece ser que va a ser todo el mundo. Entonces, ¿cómo define o conceptualiza y cómo va a saber a alguien quién es contribuyente o sujeto pasivo especial y quién no lo es, Luigi? Si eso es difícil de determinarlo, Carlos, porque como está la unidad tributaria, hasta un kiosco podría ser contribuyente especial. Lo que sí tenemos que tener claro es que para que nos retengan a nosotros los consumidores nos tiene que entregar una factura en donde se indique que una evidentemente... Una factura creíble, no es un papelito que diga, mira, te estoy cobrando el 3%, porque también aparecen los vivos de por medio. Tal cual. Fíjate que yo te pongo un ejemplo que ocurrió el día viernes en Ruiz Pineda, en un camión que vendía huevos. Cuando la persona de mi confianza, que te estoy hablando, uno de mis trabajadores fue a comprar medio cartón de huevo, le dijeron, mira, esto cuesta tanto, más el 3% del IGTF. ¡Qué viveza! Y entonces, mi trabajadora le dijo, pero que tú no me vas a entregar factura, ¿por qué me vas a cobrar el 3%? Y él le respondió, es que a mí me lo cobraron y yo te lo tengo que cobrar. Eso es lo que te quiero decir, bueno, hay una profunda ignorancia también. Hay de todo, ¿no? Hay de todo un poco. Lo que sí queremos que esto esté claro es que para cobrártelo, en esa etapa deben darte una factura, pero también se debe estar claro que ya la afectación está, Carlos, porque empezó, como dijimos, con una meta. Cuando te va a llegar a ti, tú te vas a enterar es del último 3%, que es el que tú puedes ver en esa factura, pero ya él está... Claro, viene con un recorrido. Viene con un recorrido y te ha afectado. Y también voy un poco más allá. Y perdóname un momentito, nada más un paréntesis, que también ayuda a confundir que algunos voceros económicos llegan del gobierno, en este caso, a decir, no, los que pagan son los de arriba, sin medir el efecto de esa cadena y de esa secuencia de la que hablábamos. Los de abajo, los mercados populares no pagan. Un momentito, si en Quinta Crespo y Guaycaipuro están en algunos casos ya comenzando a cobrar el 3%, o sea, ¿cómo que los mercados populares no pagan y las grandes cadenas de supermercados sí?
tal cual como dice, te vas a enterar de lo último, pero en la cadena ya viene. Pero voy un poco más allá. El espíritu de lo que hemos escuchado de esta ley es incentivar al uso del bolívar. Y nosotros también estamos de acuerdo con ellos. Nosotros queremos que acá se use la moneda, pero para ellos no solo con un impuesto y con la presión tú vas a llevar a que la gente use el bolívar. Nosotros venimos de tener una hiperinflación, acabamos de salir una inflación del año anterior de 686% y la confianza se genera con el tiempo. Nosotros estamos de acuerdo también, así como te dije originalmente que estábamos de acuerdo con que se pechara esa parte con un mínimo porcentaje a la divisa, también estamos de acuerdo con que se incentive el hecho de bolívar, pero eso lleva y lo vas a usar con confianza y todo ello. Pero vamos un poco más allá. Vamos a suponer que todos nosotros decidimos no usar el dólar y las empresas se van todas al bolívar. Pues fíjate lo que te dije originalmente. Estábamos pagando 2% en bolívares sobre una base tributaria del 30%, que era lo que se manejaba. Si nos pasamos 100% a pagar bolívares, el impuesto exterior era 0.6%, era lo que te representaba en tu 100% de tu transacción. Ahora, al pasar al 2%, vas a pagar 3 veces lo que estabas pagando antes, 0.6. Al llevarlo al 2 es un poco más de 3 veces lo que estabas pagando, es decir, también es un impuesto costoso para la producción nacional. Pero fíjate algo. Fíjate la parte impositiva, cómo la producción nacional se afecta con todos estos impuestos, y el día de ayer sale la publicación del decreto en donde se sigue por 4ª vez exonerando a las importaciones de productos terminados del pago del IVA y de los aranceles. Entonces es una política definitivamente en donde se protege a la importación que va en detrimento de la producción nacional, de la generación de empleo y del poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Ahora sí, como algunos dicen, lo que se procura es desdolarizar, lo han dicho en esto, con esta palabra. La economía venezolana, eso va a ser poco probable, porque la confianza sobre la moneda nacional aún no existe. La distribución de dinero entre el público, ¿cuál es? ¿Cuánto gana una persona en bolívares para poder asumir compromisos y responsabilidades? La gente se ha refugiado, por lógica, en una divisa que es sólida, que es fuerte, como es el dólar, fundamentalmente. Entonces, si tú comienzas a restringir, por razón natural, el uso de esa moneda extranjera y a darle empuje y fuerza a la moneda nacional, yo creo que nunca la vas a poder desplazar a la divisa internacional por nada del mundo. La gente lo que va a hacer es evadir, va a buscar vericuetos, va a buscar otros caminos para encontrar pues la forma de comprar el producto que desee, en definitiva. Has dado por el clavo. Fíjate que la confianza, controlar la inflación, pero también existe un gran problema. Hoy por hoy se estima que existen cerca de 2.500 millones de dólares circulando, más cerca de 1.000 millones de dólares en la banca. Contra una 1/4 parte que es lo que hay en bolívares, es decir, van a tener que bajar el encaje legal, sacar más bolívares. Lo que te quiero decir es que de la noche a la mañana, si lo quisiésemos hacer, es cuesta arriba, va a llevar un tiempo. Es por ello que hacemos un llamado, Carlos, a que nos sentemos a analizar la ley. Hasta tanto no se vea todos los problemas que hay, que no estamos claros, todavía no se han resuelto muchos temas como el vender a crédito, porque ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en la industria y a veces también en el comercio, Carlos? Nosotros vendemos a crédito. Si vendemos a crédito, yo no sé cómo tú me vas a pagar, entonces, ¿qué hago con esa factura? ¿Cómo la emito? Si yo no sé, yo creo que tú mismo no sabes cómo me vas a pagar hasta que llegue el momento. Entonces, existen muchas dudas. Nosotros hacemos voto porque ella se prorrogue y se suspenda en el tiempo hasta tanto no haya una campaña de información. Eso sería lo deseable para tratar de organizar bien las cosas. Fíjate, hasta en el sector educativo se están presentando problemas en los colegios privados que muchos piensan que van a tener que, y eso no es así, se supone que la educación es tan sensible que no debería tocarse en ese caso y entonces es gravarla con un 3% por el pago en dólares por las mensualidades de los alumnos. Mira, otros casos que han surgido en el camino que nos dejan absolutamente impactados. El caso de los clubes sociales, los consideran, porque se consideran así, sujetos pasivos especiales, entonces tienen que recargarles también el 3% y una cantidad de actividades que nadie entiende. Tal cual, nosotros sugerimos en primer lugar eso, que se prorrogue, se revise, se vean los porcentajes. Y en el caso de las pequeñas empresas, Carlos, y el pequeño comercio, para que ellos se adecúen, ¿por qué no se financian esas máquinas fiscales y se les da un año para pagar? ¿Por qué no le damos financiamiento?
¿Por qué no nos recordamos que esos pequeños comercios estuvieron detenidos por más de 4 meses en pandemia y a nosotros se nos acabó el 7+7 en el mes de noviembre? ¿Por qué no se entiende que están descapitalizados el comercio y que necesitan ayuda a ese pequeño industrial, a ese pequeño comercio? ¿Por qué no le damos financiamiento para adquirirlos? Eso es una de las medidas. La otra es que se vaya trabajando y paulatinamente nosotros tenemos unas facturas que es de contingencia, bueno, que se vaya al menos facturando esa parte por allí, hasta tanto no se logren adecuar todos los sistemas y todas las máquinas fiscales. Son propuestas que dejamos allí en la mesa. Luis, muchas gracias por toda la información, es muy importante. Está también el exhorto que realizas. Bueno, ¿por qué no detenemos este momento y vamos a poner la casa en orden a ver si se puede corregir? Tal cual. Una pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual.